Se caracteriza puntualmente por un miedo intenso, persistente, excesivo, y lo más loco es que es irracional hacia algún objeto, una situación concreta, una vida, por ejemplo, una vida animal, que por lo general se acompaña con una tendencia a evitar esto. O sea, la persona que le tiene miedo a algo en forma excesiva trata de evitar esta situación. Esto está bueno aclararlo, que las fobias, por lo general y en un porcentaje muy alto, aparecen en la infancia. Es raro que de grande te suceda de repente te despierte una fobia, a menos que sean la causal por un accidente, por un estrés postraumático, pero por lo general las fobias se generan en la primera infancia. Y si en ese momento no se tratan, no se hablan, se tratan en terapia, duran toda la vida. Es difícil después de poder eliminarlas. Sí, lo que se puede hacer es controlarlas. ¿Cómo trabaja la fobia o cómo empieza la fobia? Uh-huh. El cerebro, nuestro organismo, tiene como una tendencia de supervivencia. Entonces, cuando uno es chico, frente a una situación traumática, una situación dolorosa o un objeto temido, como le pasa a nuestro querido Martín con las arañas, que él nos contaba cómo las estuvo tocando durante un largo tiempo hasta que se dio cuenta que era una araña, y eso generó un montón de miedo. O sea, frente a eso, una situación, el cerebro deja una huella, como una memoria de eso, de esa situación traumática, y después, cuando uno es grande, por asociación, el cerebro, cuando ve una situación que pudiera llegar a ser dolorosa, traumática o peligrosa para el organismo, no importa si es real o imaginaria, y directamente se asocia con esa primer experiencia que la persona tuvo, entonces genera la fobia. ¿Cómo vamos? Bien, pero en el caso de el vértigo es una fobia, ¿verdad? El vértigo entra dentro de un tipo de fobia que es situacional, que ahora las vamos a decir después. Te voy a nombrar los tipos de fobia que hay. Y todas las fobias que existen, que Gonzalito, vos nombraste un montón, y están tipo nombres muy locos que ni yo los conozco, porque cuando yo también ponía a leerme, había unos que eran impronunciables directamente. Uh-huh. Todos entran dentro de estos 5 tipos de fobia que hay. Te pregunto el vértigo es uno. Te pregunto porque decís que es por asociación y que generalmente empiezan en la infancia. Y muchas veces, cuando uno es chico, o cuando uno es bebé, o bueno, está bebé, no vas a ponerte a jugar con un bebé a amagar, a tirarlo, pero cuando uno es chico, a la altura, viste que a uno juegan como a tirarlo para arriba o a que se va a caer de un lugar, y ahí no tiene una experiencia previa, pero ve eso y como que ya viene con ese miedo. Uh-huh. Y no les gusta estar muy alto. O estar a las alturas, ¿sabes? Viste que cuando uno es chico no le tiene miedo a nada, como que va como inconsciente. Yo cuando era chica y me iba a los parques de diversiones, me tiraba todos los juegos. Cuando empecé a crecer, ya empiezo a seleccionar, esta no, como que uno empieza a tener conciencia del peligro. Cuando uno es chico no tiene conciencia del peligro. El vértigo, cuando uno es... Claro, por cosas que te pasen o por cosas que te enteres también. Exacto, tal cual. En la fila, siempre. O te enterás de lo que puede llegar a pasar si te subís ahí, la consecuencia. El típico que estás en un parque, viste, en Disney, en la fila de una montaña rusa súper dura, y empieza uno y dice, acá se murió uno. Sí, claro. No. Sí, a mí me pasó una vez que decía, no, se detuvo cuando dio la vuelta, quedaron todos cabeza para abajo, pero tranquilo, no pasó más, decía. No me subo más. Claro. Horrible. Y hoy voy y me subo a los de princesa nada más, el de las muñecas, ¿viste? No salgo de ahí. Uno se va cerrando cada vez más. Pero si bien se originan en la infancia, quizás vos no recordás el momento en donde te generó pero el cerebro lo asoció a ese momento, y hoy de grande existe este vértigo o este miedo a las alturas. Que también lo que suele suceder, eso lo decía Freud, y yo no soy psicoanalista, pero algún mérito hay que darle a este pobre hombre, que en paz descanse. Él todo lo relacionaba con algo reprimido. O sea, él hablaba que las fobias eran como un desplazamiento de un miedo, de un objeto temido que no se podía decir porque era parte del inconsciente. Entonces, quizás esté un poco en juego esto de que el vértigo en sí no sea el temor, sino algo más oscuro o más interno que sea desplazado hacia algo naturalmente aceptado. Ayúdame, Freud, diría el cantante. Sí, pero pobre, dejémoslo ahí a Freud. El cantante favorito de Martín Arjona. Bueno, entonces, bueno, no sé, Gonza, ¿tenés alguna otra pregunta o seguimos? Estoy interesado por conocer todo lo que nos quiere compartir. Bueno, dale. No, está bueno esta asociación, esto de que cuando uno es adulto, no es que se despertó la fobia de golpe, sino que el cerebro la asocia a algo, a una situación dolorosa del pasado.
también hay que un poco desmitificar esto y no todo el que dice tengo una fobia tiene una fobia realmente, porque acá está la diferencia, me dicen, ¿qué diferencia hay entre un miedo y una fobia? La única diferencia que hay es que la fobia es desproporcionada a la reacción. O sea, cuando me surge algo que me genera miedo, una situación peligrosa, como por ejemplo ver un león en medio de la ciudad, me agarra miedo y yo reacciono de manera normal frente a ese miedo. El miedo funciona acá de manera adaptativa. La fobia es una reacción desproporcionada hacia esa situación, que puede ser real o imaginaria, que en la mayoría de los casos es imaginaria, pero es una reacción desproporcionada, irracional, y la gran diferencia, la fobia impide que la persona se pueda desenvolver de manera natural, impide que la persona vaya a trabajar, en el caso de los chicos vaya a la escuela, en el caso de un adulto desarrolle una pareja, una familia, ir a lugares públicos, te impide, te corta. En cambio un miedo es, bueno, yo tengo miedo, pero yo tengo miedo de viajar en avión, pero viajo en avión igual porque quiero llegar a destino. Es como ¿no? La diferencia principal es esta, es un miedo irracional y es un miedo que es desproporcionado, una reacción desproporcionada de la persona. Y hasta los 18 años no se diagnostica a menos que suceda durante 6 meses seguidos. Si una persona tuvo miedo a algo en un momento, pero después se le pasó y no es fobia. Tiene que ocurrir durante 6 meses seguidos, inhibirte de tus funciones normales, inhibirte de que vos puedas desenvolverte o ir a trabajar o tener amigos o salir o tener una vida aparentemente normal. Viste que a veces le tenemos miedo a algo, recién hablabas del miedo y me quedé pensando, le tenemos miedo a algo y me imaginé en el tema del león en la ciudad, ¿no? Que probablemente salgamos corriendo si vemos un león, pero viste que hay gente que cambiamos el animal. Viste, por ejemplo, hay una serpiente y se produce en peligro. Y viste que algunas personas le tienen miedo, pero no sé por qué reaccionan de una manera que agarran la serpiente así, la meten en una bolsa y vos decís, ¿cómo actuó? No, y te dicen, no sé. Reaccionan de una manera, como quedan como re valientes, pero en realidad por dentro se estaban muriendo, pero tuvieron un acto reflejo. ¿Qué pasa en esos casos? Es justamente eso, son los recursos que la persona tiene para defenderse. Frente a un miedo, uno lo enfrenta, lo evita o se queda paralizado. Las personas, por lo general, que hacen eso son las personas que enfrentan los miedos. Es como cuando a un hijo le pasa algo y viste que hay mamás que se quedan, tipo el nene está sangrando y hay mamás postas que se quedan como paralizadas sin saber cómo reaccionar. Bueno, y hay otras mamás que lo agarran, lo cachan en el auto, se lo llevan. Es el modo que uno tiene para reaccionar frente a la situación que genera como un poco de estrés o peligro. Bueno, y cuando pasás mucho tiempo con alguien, porque vos decías que generalmente se da en la infancia y bueno, todo lo que nos explicaste, pero ponete que estás casado y no es que voy a mandar al frente a nadie. No, Jessica, saludos. Sí, saludos a Jessica, cumpleaños ayer. No, pero quiero decir cuando alguien... ¿Qué cumpleaños ayer? ¡Qué linda! ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños ayer, 29 añitos, bien llevaditos. Linda. Sí, entonces, por ejemplo, estás casado o tenés un amigo que estás muy cerca y demás, ¿se te puede contagiar un poquito al ver la fobia del otro o no? No es que se contagie la fobia, sino lo que se contagia quizás es por aprendizaje. O sea, claro, voy a ir al final ya, porque me adelantaste y está muy bien. Siempre sos ahí muy de... Está muy bien, voy a ir al final. ¿Cuáles son las etimologías? ¿Cómo se puede desencadenar una causa, una fobia? Hay 3 causas, por lo general, de las fobias. La primera es el aprendizaje. O sea, por ejemplo, yo nazco en un ambiente donde tengo padres fóbicos, es normal que el nene desarrolle conductas fóbicas, ¿no? O sea, frente a algo que genere cierto temor, el nene, por imitación a los padres, va a generar ese temor. Claro. Otra que es mucho de la crianza y lo que hablamos, y esto en la adultez, si bien es difícil que vos generes una fobia a eso, sí te puedes generar rechazo. Si tu esposa tiene, no sé, una fobia tremenda, algún tipo de animal, una cucaracha, puede ser que cuando ella grite o ella haga ciertos movimientos, vos por reflejo, ya a las siguientes veces que pase, vos tengas también un rechazo, aunque no te va a generar una fobia. Claro. A menos que tengas una predisposición, lo que decimos antes, y el cerebro asocie y se te desencadene, es difícil. Por lo general las fobias se dan en la primera infancia. Una puede ser esa, que es el tema de aprendizaje en la crianza, en lo que yo veo de mis papás es lo que hago. Claro. Otra es por un trauma.
tipo tuve un accidente de avión terrible, o sea, no llegué a morir, pero el avión sufrió ciertos desajustes, nos caímos, las máscaras, el oxígeno, qué sé yo, feo. aterrizamos todo bien, pero me quedó un trauma, no me vuelvo a subir un avión en mi vida. Entonces es como que se generó una fobia a raíz de un hecho traumático que vos viviste y que lo asociás directamente con el peligro. Esto Claro. es por un trauma, que esto sí puede generarse de adulto, porque vos venías bien, pero te pasó esto, un accidente de auto, son lo que llamamos hechos postraumáticos, ¿no? Que algo, un hecho puntual, te desencadena un trauma. ¿Cuántas mujeres que fueron abusadas violentamente después generan ciertos temor a relacionarse con el sexo contrario, a tener problemas con su esposo? Miles de casos de esto por un hecho que es traumático en sí, que te genera un rechazo completo a lo que el cerebro asocia con eso. Y lo último, otro tipo de causa, es el condicionamiento clásico que hablaba Watson, esto de cuando le daban al perrito algo rico de comer, el perrito salivaba ya con ver la comida sin probarla. Claro. Con tanto tiempo de vivir esas experiencias, el perrito se acostumbraba a que cada vez que la persona ponía la comida ahí, el perro tenía que comer. Elemental. En las fobias pasa lo mismo, pero por el contrario. Si un perrito te mordió, tu cerebro asoció con que todos los perros son malos. Entonces, Claro. el condicionamiento clásico actúa cuando vos ves algún animalito o algo que te hizo mal, o lo viste en la tele y te generó como algo bien fuerte a vos, hace que vos después puedas desencadenar una fobia. Yo tengo un montón de amigas que tienen fobia a los animales porque de chiquitas las mordieron. Le mando un beso a Romy, una amiga mía, que yo tengo un caniche así, chiquitito así es. Y cuando viene a mi casa le tiene pánico al caniche. Vos decís, no entiendo, no es desproporcionado el miedo. Claro. Una Paréntesis. fobia a los perros porque de chiquita le mordió uno. Paréntesis, el otro día me dijiste acá que no se le puede decir hijo a los perros y vi una historia en @DeboPedace que decía paseando a mi otro hijo y estaba con un caniche. Pero bueno, no vamos a Lo decir que nada. pasa es que actúan, o sea, son hijos, demandan comida, collarcito, cunita, la cosita. Y cuando tenés otros hijos encima que lo tratan como hermano, te los ponen todos en la misma bolsa. ¿Qué querés que diga? Ay, Sí. Dios. Por la, Bueno, pero por Ustedes ejemplo, me contagian, ustedes me por la contagian. boca muere A el mí me pez. pasó- Sí. es que yo tenía un tema con los gatos, porque mi abuela tenía 12 gatos. Y me acuerdo que una vez, yo iba todas las tardes, iba a merendar a la casa de mi abuela. Y lo que pasó una vez es que ella me decía, anda a la cama, anda a mirar la tele, y yo ahí te llevo la merienda. Y una vez porque dije, bueno, voy a acompañar a la abuela, me fui a la cocina y el gato estaba lambeteando ¿viste? no. Con leche. Ay, Entonces yo digo, wow, no. hace 5 meses que vengo No. tomando saliva de gato. Entonces cuando después tenía 12, se empezaron a morir los gatos, obviamente. Entonces imagínate, los gatos ya está, obviamente no quería saber nada con los gatos y ahora me veo enamorado de Azul. Claro. Hiciste como una contrafobia. ¿Viste? Increíble. Porque a mí en ese caso yo de hecho los gatos no son mis aliados, no me gustan los gatos, me da como mucho miedo, me da miedo el gato más que el perro, que te Gatofobia. arañen, qué sé yo. Que son- Pero sí, no. De hecho, cuando veo un gato en una casa sin saber que está el gato, ya empiezo como a rascarle la garganta, a estornudar, sin saber que está el gato. Claro. Como desarrollo como una alergia al gato, qué sé Mira. yo. Pero eso como una contrafóbica, o sea, en vez de que ver el gato que te comía la leche y que te genere rechazo, generaste un amor hacia eso. Increíble. Y, mire, y te pregunto, Analizable. en el tema por ejemplo, hablamos de la claustrofobia, del miedo a estar encerrado. A mí de chico me gustaba meterme en lugares y estar escondido. ¿Viste? Jugar a la escondida y meterme en lugares donde no entraba y trabarme ahí, que no me encuentren, o meterme en un lugar donde decían, no, ¿qué te va a meter ahí? Bueno, lograba. Y no tenía miedo, me quedaba un rato largo, así como a ver si me encuentran o no. Y ahora me encerrás en un lugar y es como que me desespero. Después también cuando tuve los ataques de ansiedad y pánico, una fila me ponía nervioso, no era que estaba encerrado, era hacer una fila me ponía como loco. Y imagínate entrar al avión. Entonces, Claro. ¿cómo es el asunto ahí en la claustrofobia? Porque yo de chico a mí me gustaba estar encerrado y nunca me encerraron, nunca me quedé trabado en nada, Claro. no me pasó, pero ahora de grande No. como que me fastidia un poco estar encerrado. Seguramente no tengo quizás una relación directa, pero sí tu cerebro genera huellas como memoria, ¿no? Y aunque eso en su momento no fue traumático, hoy quizás con los recursos que tenés
el estar encerrado, que es el tipo 4, que es el tipo situacional, la fobia de estar encerrado en un avión, es más que nada el perder el control, el no poder salir, el miedo a morir por la asfixia. Si bien son miedos, de chiquito uno juega eso y uno no tiene la conciencia de que te podés quedar encerrado de verdad. Mi nena de 3 años se va y capaz que cierra la puerta del baño con llave y no, estamos todos otro lado, mové la llave, pasá la puerta. Es terrible, ahí uno tiene que pensar, no poner llave del lado de adentro. Los chiquitos no tienen conciencia de lo que puede llegar a pasar si se quedan encerrados, pero cuando uno es grande y mide las consecuencias y sabe a qué se está exponiendo y cuánto tiempo de aire me queda para estar, surgen un montón más las películas que uno ve, más tu antecedente de quizás de ansiedad. Todo eso te mal predispone a hoy no poder sostener el estar encerrado. Pero ese que vos nombrás de la claustrofobia es re común, es muy común, y es el tipo situacional, que es el miedo a quedarme encerrado, atrapado, incapacitado para poder salir. Esto como juega un rol dominante, y es, bueno, viajar en avión es algo también de estar encerrado y no poder controlarlo, pero debajo de eso está el miedo a perder el control. La persona siente que no tiene control para poder salir. Sí, si bien de una fila de, no sé, de banco, vos podés correrte, esa fila, el estar en una fila te relaciona a todo lo otro, te trae todo lo otro. Claro, no, te preguntaba porque yo decía, de chico no tuve ningún problema. De hecho, aprendí la palabra claustrofobia porque mi hermana me dijo, no encierres al gato. Yo era bastante malo con el gato que tenía. No encierres al gato que tiene claustrofobia. Y yo, ¿qué es claustrofobia? Bueno, me explicó, pero nunca tuve yo ningún problema. Entonces ahora sí, más o menos voy asociando por qué de grande la fila, por ejemplo, en inmigración me asfixiaba. Pero a veces uno lo relaciona directamente con eso y a veces no tiene nada que ver con eso, con lo que vos lo relacionás. Una vez se asocia con que fue porque a mí de chiquito me gustaba encerrar y que quizás no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el control, con otras situaciones en tu vida que se manifiestan por el miedo a estar encerrado en algún lugar. Y no tiene que ver con de chiquito si te divertías o no con eso, porque no te generó ningún trauma. Bueno, hay un tema muy interesante en lo que acabas de decir hace un ratito. Perdón, Gonza, pero dijiste, cuando yo estaba con los ataques de pánico, el psicólogo y doctor que me ayudó me dijo, ¿miedo a qué le tenés? Y entonces planteamos todo y me dijo, tenés miedo a perder el control. O sea, y cuando me lo planteó desde ahí tuvo todo más sentido y ya dejé de tener miedo porque empecé a entender que no podía tener el control de todo, menos de un avión, o menos de lo que pase, pero me ayudó bastante. O sea, el planteo que me hizo el doctor, Nelson Vicioso, tiene grandes libros, el apellido sí, no da, pero muy bueno lo del control. Por ahí planteas todas las terapias, o digo, es una de los pies para ayudar a la gente a perder la fobia o a enfrentarla. Mira, en algunos casos es eso, hay que descubrirlo, en otros puede ser otra cosa, realmente un trauma, que hay personas que no se acuerdan de traumas que vivieron en la infancia, entonces por medio de terapia uno descubre ciertas cosas y lo lleva al paciente a descubrir esos traumas, a que te lo pueda expresar, entonces por medio de eso ya la fobia desaparece, porque la fobia es un mecanismo de defensa en sí, es como una forma de expresar algo que, siempre digo, si la fobia es egosintónica, o sea, no te molesta tener esa fobia, quizás a Martín, lo pusimos de ejemplo, no le jode tener fobia a las arañas. Qué sé yo, él tiene una fobia a las arañas y listo, y sigue. Yo tengo fobia a los pies, no me jode tener fobia a los pies. Y en sí no es una fobia, porque después me joden y me tocan con los pies y salgo corriendo, pero bueno, qué sé yo, lo enfrento. Digo, si la fobia en sí no te genera un malestar, no se genera, viste, algo que no te permite, hay personas que, por ejemplo, porque ustedes se me adelantan y no te puedo contar lo que te quiero contar, pero escúchame esto. Hay dos cosas que son características de la fobia. No me pongan loca. La ansiedad fóbica, que es el miedo al miedo. Buenísimo. Esto es buenísimo. Es el miedo al miedo. Es la persona sabe que le va a pasar esa situación, entonces se prepara para enfrentarla o para evitarla. Y la otra es la evitación. Hay nenes que no van, por ejemplo, a ciertos lugares por miedo que aparezca ese objeto temido. Entonces, a ver, si una persona adulta
tiene que ir a un campamento, trabaja en un colegio, tiene que ir a un campamento y averigua todo y entiende que en ese lugar hay serpientes, no va a ir a ese lugar para evitar encontrarse con el objeto temido. Entonces ahí está la clave. O sea, cuando ya te evita, cuando ya vos generás una ansiedad, un miedo al miedo, miedo a que aparezca eso, cuando vos vayas por la calle y caminas, entonces no viajas en subte, no viajas en colectivo, no te moves con libertad en la calle, no vas a un lugar público por miedo, no vas a un hospital y así la cantidad de fobias que hay. Wow. No, tremendo. Yo no quiero decir nada, no quiero decir nada porque está hablando otra vez. Me dio miedo que me regañes. Bla. Me dio miedo. Yo quería leer, porque tenemos 2 comentarios justo que hablaba, por ejemplo, Normi me salió, dice, a mí me pasó lo mismo que Angelito, estoy en tratamiento y superé y subí un avión. Normi, ahí muy bien. Y después María hablaba de que me sucedía que si tenía que estar en un lugar cerrado totalmente, no podía respirar, hasta que quedé encerrada en un ascensor hermético y se detuvo. Sentí que me moría, no me pasaba aire y me desmayé. Al despertar estaban los de emergencia y según ellos fue muy corto tiempo, pero para mí fueron horas. De a poco pude ir superándolo, pero aún hoy necesito un hilo de luz para saber que no está totalmente cerrado. Bueno, eso es importante, eso nos pasa también. Voy a hacer una aclaración. A mí no, o sea, a mí me pasó antes de subir al avión. Tenía que volver acá, venía de Argentina. Claro. Y me pasó una situación que estaba súper asustado, comía hielo porque era lo único que me destrababa el conducto de la garganta porque sentía que me asfixiaba. Mi mamá se puso nerviosa, mi cuñado me dice, ¿qué querés comprar? Me compraron pastillas, viste, tranquilizantes de valeriana, que es como un relajante así. Pasar inmigración, entonces, o sea, yo tuve que enfrentarlo, hacer la fila de inmigración cuando llegué, encima llegaron como 10 aviones, no tuve la opción de tener una especie de tratamiento para volver a subir al avión. Encima, después que pasa todo esto que yo tenía este miedo de subir al avión, sucede que, bueno, llega Navidad y me dice mi esposa, tengo tu regalo, nos vamos a New York. Nos vamos. Qué lindo regalo. Yo que no podía entrar a un centro comercial y ella me dice, nos vamos a New York, la ciudad más poblada del mundo. Y encima teníamos que ir en avión, obvio. Casi me muero. No tuve la posibilidad de superarlo así en terapia. Obvio, después busqué ayuda. Pero lo superaste a los ponchazos, pero lo superaste. Claro, sí. Igual hoy en día si me pasa, porque esos miedos, esa ansiedad que te da o ese pánico, ya sé cómo enfrentarla, porque siempre me planteo la pregunta que me hizo el doctor Nelson Vicioso, que fue, ¿miedo a qué? ¿Y qué pasa si perdes el control? O sea, ¿cuál es el tema si perdes el control? Es lo que me ha ayudado bastante en esto. Pero no te quiero interrumpir más, quería hacer el... No me interrumpí, está bueno charlarlo. ¿Sabés qué? Lo que está bueno también decir es, porque el fin último quizás es el miedo a la muerte, entonces después decís, ¿y si morís qué? Y siempre es como que vas preguntando cada vez más hondo, ¿miedo a qué? ¿Y si pasa esto qué? ¿Y si el avión se cae? Como que, ¿y cuál es el fin último? Morir. ¿Y qué? O sea, es como vas sacándole a la persona, desmitificando el tan temible temor que a veces hablándolo decís, verdad, bueno, que listo, si me pasa acá y estoy con gente y me desmayo, bueno, alguien me agarrará y me llevará a la clínica, hasta que cuando lo vas poniendo así por medio de exposición, porque es una de las técnicas que se usa con fobias, el exponerte a ese objeto temido de manera gradual, obviamente, no le vamos a pedir a Martín que se vaya a un lugar de arañas, sino de manera gradual, despacito, te vas exponiendo a una, vas viendo que no es peligroso y así, hasta que de repente te encontrás con que lo superaste y está bueno. Mira, llegó un audio, dice, para la psicóloga, y dice así, a ver. Cuando yo era chica, jugando, me caí en una fosa de un taller mecánico. Creo, no recuerdo, pero creo que perdí el conocimiento. No me pasó nada, gracias a Dios. Siempre tuve mucho miedo a los pozos. Miedo a que se desmoronara un pozo, se cayeran mis hijos, mis nietos. Un día voy al taller que tiene mi esposo, él pasa por arriba de la fosa y ahí me di cuenta que mi miedo provenía de esa situación. No es que no tengo más miedo, pero ya no me siento tan mal como me pasaba. A veces me acostaba y pensaba en los pozos, en mis nietos, en mis hijos que se podían caer y demás. Mira vos. Clarísimo ejemplo de la causa de trauma. Le pasó a ella, funciona de este modo, el cerebro se prepara. Pero mirá cuando ella lo pudo asociar al hecho traumático en sí, que era un hecho real, no era algo imaginario, de repente lo resuelve. Va a tener siempre miedo cuando vaya caminando por la calle y vea las rejillas, no va a pisarla, la va a pasar por el costado
Claro. Que eso es la función adaptativa, de defenderse frente a ese hecho traumático que ella vivió. Ujú. Qué tema, da para charlar horas y horas. Y obviamente cada tema que traes, Débora, nos deja pensando y nos deja con, por lo menos a nosotros dos, creo que Gonza piensa como yo, de Sí, preguntarte mil cosas y de seguir hablando, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Igual te pueden escribir a dónde, porque las redes sociales nuevas no me la acuerdo, es cti.psicología. Psicología, ¿Con P o sin P? con P. Ok. Porque el tema, yo al final no sé si se aprobó decir psicología sin la P o no, pero lo escribís. Yo desde que nací la escuché con P. Claro, pero después habían dicho, no, ya no hace falta que digas Sí, psicólogo. como septiembre. Claro. Claro. Pero ahora lo escribís sin la P y te tira como error. Entonces, bueno, CTI, psicología, ahí le pueden escribir, @DeoPedace también, ahí la pueden seguir y ver cómo pasea a su hijo perruno. Y todos los viernes acá en Viernes de Terapia, en Uno Nunca Sabe. Muchísimas gracias, Débora.